Bueno, entiendo que hay tres modificaciones importantes, ¿no? La primera tiene que ver con la cuestión del consentimiento, y eso fue muy bien planteado por todo el trabajo que vinieron haciendo las organizaciones de la sociedad civil, que determinaban que había ahí un espacio de impunidad cuando los jueces empezaron a interpretar que si la persona víctima de trata es mayor de 18 años y ha prestado su consentimiento, no había delito. Esto fue recogido por la mayoría de los proyectos que teníamos en consideración en la comisión. La segunda modificación muy importante es la creación del Consejo Federal y del Comité Ejecutivo, o sea, de qué modo se involucra el Poder Ejecutivo con sus distintas agencias y órganos una vez que rescatamos a la víctima de trata, ¿no? Cómo hacemos para darle toda la contención que hace falta y qué obligaciones tienen los distintos organismos del Estado, y de qué modo la sociedad civil participa también y se suma a este Consejo Federal, justamente para debatir y discutir cuáles son las políticas que hay que llevar adelante en la lucha contra este delito tan grave. Y la tercera modificación muy importante, que fue un poco la que costó, y en eso 100%, digamos, el crédito a las organizaciones de la sociedad civil, fue incorporar la penalización clara y concreta del proxenetismo en el Código Penal. Bueno, lo importante es que yo presidía la Comisión de Justicia y vi que había una cantidad importante de proyectos de distintos senadores, casi todos coincidentes en la necesidad de modificar la ley de trata en el punto del consentimiento. Un proyecto de la senadora por Tucumán que tenía que ver con el tema de qué hace el Estado, qué obligaciones tiene que tener el Estado, ¿no?, de asistencia a la víctima. Y había también un trabajo importante llevado a cabo por un grupo de diputadas. Estaba la diputada Gil Lozano, que venía trabajando mucho con las organizaciones de la sociedad civil. Fue interesante que la diputada Gil Lozano me llamó, o sea, como para que hiciéramos un trabajo conjunto, y no importaba cuál era la cámara que primero llegaba con el proyecto, pero que hiciéramos un trabajo conjunto. Entonces, a partir de eso, decidimos, bueno, convocar a las organizaciones de la sociedad civil, que son las que llevaron adelante prácticamente la reforma, ¿no? Porque salvo el tema del consentimiento, que repito, es el único en el que había coincidencia en los distintos proyectos, todas las otras modificaciones fueron aportadas, ¿no es cierto?, en las discusiones justamente por la sociedad civil y sus distintas organizaciones. Fueron necesarias 4 reuniones de comisión con senadores, y en 3 de ellas estuvieron presentes los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Hubieron reuniones de asesores también, y hubo también hacia el final reuniones de las organizaciones de la sociedad civil en mi despacho acá, ¿no?, como para terminar de afilar algunas cuestiones de la modificación. Yo lo que recojo como muy importante fue la construcción de los consensos, ¿no?, entre los senadores y las organizaciones de la sociedad civil en temas muy polémicos. Obviamente la sociedad civil quería mucho más, ¿no? Y en estos temas, cuando tocamos Código Penal y cuando tocamos, bueno, cuestiones que están muy enraizadas en la sociedad y que vienen desde muy antiguo y que hay que cambiar porque es un cambio cultural, cuesta mucho. Uno de los temas importantes, los 2 temas importantes que se planteaban era prohibir o no la prostitución y penalizar o no al cliente, ¿no? Ninguno de estos temas está en la ley aprobada. Penalizar o no al cliente, ahí yo me acuerdo participé en una reunión en la Cámara de Diputados, vino un experto de seguridad de la policía británica, y que en ese momento nos contó que muchas veces la persona sometida a trata, la única comunicación que tiene con el exterior es el cliente, y que a ellos les había pasado de rescatar a muchas mujeres gracias a que el cliente había dado la información en qué lugar había una persona sometida a trata, y que si nosotros penalizábamos al cliente podíamos estar cortando esa única vía de comunicación que puede tener una persona víctima de delito. Y el otro tema importante con la prostitución, bueno, invitamos a las organizaciones de prostitutas, y ahí encontramos 2 posiciones, ¿no? Estaban las que decían, este es mi trabajo y quiero que lo regulen, y estaban quienes decían, yo hago esto porque no tuve otra alternativa, le exijo al Estado que me dé otra alternativa. Y ahí quedó claro, desde esas 2 posiciones, que si se prohibía la prostitución, todo el esfuerzo policial y judicial se iba a dirigir hacia estos sectores más débiles y frágiles de la sociedad. Por eso la decisión unánime fue no
prohibir la prostitución, pero sí incorporar la penalización del proxenetismo. Había mucha resistencia interna, ¿no?, hacia el interior del Senado, porque decían, bueno, ya hay una ley especial que lo prohíbe, pero bueno, me parece que salió muy bien como salió, que establecemos penas concretas del Código Penal para quien promueve la prostitución ajena y para quien aprovecha económicamente la prostitución ajena. Y con este paso que dimos, que fue casi al final, y lo terminamos acordando aquí en mi despacho con las organizaciones, ya el proyecto fue lo suficientemente importante para que reciba el apoyo y el consenso de la sociedad civil. Yo creo que es muy importante, y en estos temas que son de preocupación de la sociedad es muy importante la incidencia de la sociedad civil. A mí siempre me gustó, cuando estuve presidiendo comisiones, convocar, ¿no?, y escuchar las voces de la sociedad civil. Ahora, ¿quién es la sociedad civil? Entonces, lo que necesitamos es que haya una mínima organización, ¿no?, que haya una mínima coordinación. Yo recuerdo la reunión que tuvimos poco antes de la sanción aquí en mi despacho, bueno, cada persona que hablaba por la sociedad civil quería más modificaciones y por el procedimiento legislativo tenemos topes y hay que decir, bueno, esto es lo posible, hasta aquí llegamos, sancionamos porque damos un paso importante sin perjuicio de que seguimos discutiendo y pensando cómo lo perfeccionamos hacia adelante, ¿no? Me parece que en eso hace falta alguien que ayude, ¿no?, a las distintas organizaciones de la sociedad civil en la mínima coordinación para que sea más fácil, para que no haya contradicciones y para que tengan claro, bueno, cuál es el procedimiento legislativo y que hay un momento en que hay que decir, bueno, hasta aquí para que esto siga adelante, ¿no?, teniendo en cuenta que las renovaciones del Congreso son cada 2 años y cuando hay cambio de Cámara los dictámenes caen si no fueron aprobados por la Cámara. Entonces hay plazos, ¿no?, con los que tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, los proyectos se trata cuando hay proyectos de ley presentados. Entonces hay una instancia donde la sociedad civil puede trabajar mucho, trabajar los proyectos que a la sociedad civil le interesen y después hablar con distintos legisladores para que los presenten, porque los proyectos tienen que estar presentados por legisladores. Y una vez que están presentados por los legisladores, tienen que entender cuál es el procedimiento interno. Entonces el proyecto ha sido tirado a determinadas comisiones, entonces hay que tratar de incidir en la presidencia de esas comisiones para que el tema sea considerado, puesto a consideración de la comisión. Y ahí también organizar la visita de distintas organizaciones de la sociedad civil que puedan explicar claramente cuál es el objetivo del proyecto, cuál es la importancia del proyecto y traer también la vivencia, ¿no?, desde la sociedad civil de cuáles son las personas afectadas y por qué esa ley es muy importante. Gracias. Sí, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.